Bueno, entonces lo que les estaba diciendo es que cuando la célula o no tiene oxígeno para extraer, o por alguna cuestión extrajo todo lo que le llegó y no le alcanza, empieza a generar metabolismo anaerobio. Este metabolismo anaerobio va a generar desechos. El desecho que nosotros podemos ver como más importante y además es medible fácilmente en un estado ácido base, es el ácido láctico. Y cuando el ácido láctico aumenta, nos está diciendo que hay metabolismo anaerobio. Si hay metabolismo anaerobio, hay muerte de las células, porque las células sin oxígeno no viven. Entonces, en principio hay disfunción celular y después hay muerte. Entonces, una medición importante de laboratorio que nos caracteriza a la hipoxia que resulta del shock, que no es la hipoxia de un pulmón enfermo exclusivamente, sino que es una hipoxia que tiene que ver con la baja perfusión a los tejidos, es el aumento del ácido láctico. ¿Qué vamos a hacer entonces si tenemos un paciente que está shockado, que le falta de alguna manera la posibilidad de llevar líquido, sangre, plasma y nutrientes a los tejidos? Vamos a hacer lo que se llama la resucitación inicial del shock. Y la resucitación inicial del shock va a ser siempre considerando dónde está la pérdida. ¿Sí? Si tenemos un paciente deshidratado, con un shock hipovolémico porque está deshidratado, a veces está más deplesionado de volumen el extracelular que el intracelular. Después, en una segunda fase, va a estar también el intracelular, pero en una primera fase se va a perder el extracelular. Y del extracelular, tanto en las hipovolemias como en los shocks distributivos, como la sepsis, lo que va a estar más comprometido es el flujo sanguíneo, el intravascular. En todos los casos, la resucitación inicial es con solución fisiológica. Cuando decimos resucitación no estoy hablando de RCP, estoy hablando de administrar fluidos, resucitación del shock, no del paro. Y acá, lo que tenemos a mano, bueno, barato y disponible, y parecido, es la solución fisiológica, que la podemos pasar por una vía periférica o por una vía central. Luego veremos a la solución fisiológica, como a otras soluciones, se las conoce con el nombre de cristaloide, ¿sí? Porque tiene cristales de sodio diluidos en agua. Hay soluciones que son coloides, como puede ser la albúmina, que tiene proteínas diluidas en agua, y tenemos otro coloide fundamental, que es la sangre, que también tiene sustancias diluidas en este caso, proteínas, glóbulos, ¿sí? La sangre es un coloide. Por definición, ustedes se acuerdan de química, un coloide es una sustancia que no es ni líquida ni sólida. Una gelatina. La sangre es una gelatina, tiene cierto grado de viscosidad. ¿Qué otra cosa pensamos en el shock? Bueno, lo que hay que empezar a mirar es quién está peor, digamos, el intravascular, el extracelular, el intracelular. Entonces, a partir de ahí se establecen fórmulas de hidratación, ¿sí? No son siempre igual, no es lo mismo reponerle volumen a un gran quemado que reponerle volumen a un shock hipovolémico que reponerle volumen a una diarrea. Son diferentes situaciones, con diferentes compartimientos que están alterados. Por eso, una de las primeras cosas que ustedes ven es medio interno, líquidos y electrolitos, porque después lo van a arrastrar a todas las patologías que tengan que ver. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es eso, ¿dónde está la pérdida? Porque el que ve, ver una hemorragia de alguien que se está desangrando delante nuestro lo ve cualquiera y se da cuenta que lo que le falta al paciente es sangre, y que antes de ponerle sangre hay que cerrar la hemorragia. Pero después hay otras hipovolemias por deshidratación o por redistribución que no son tan fáciles de ver. Entonces hay que hacerse preguntas. La siguiente pregunta es, ¿hay déficit de electrolitos? Es decir, esta persona, además de perder líquido, ¿está perdiendo sodio, potasio, bicarbonato? ¿Qué está perdiendo? Hay que hacer un estado ácido base y ver cómo está, y un ionograma para ver cómo está la sangre de este paciente. ¿Sí? A veces un estudio en orina también. ¿Puede haber fuga capilar? Es decir, ¿puede ser que este paciente esté teniendo, le estoy dando volumen
porque el volumen se está extravasando a un tercer espacio, hay fuga capilar por ruptura del endotelio o por lo que sea, o por pérdida de proteínas, como en el síndrome ascítico edematoso. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es cuánto tiempo hace que está perdiendo líquido, cuánto tiempo de déficit tiene, porque si tiene un tiempo largo de déficit, la corrección va a ser un poco más lenta, sobre todo electrolitos. ¿Hay alguna enfermedad que limite que yo le dé volumen de golpe? Por ejemplo, el paciente tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Yo lo puedo expandir igual a un paciente con insuficiencia cardíaca que a mí si tengo una hemorragia hoy, que tengo un corazón normal, que late divino? No, porque yo no puedo sobrecargar un corazón que le cuesta eyectar sangre. Entonces, si hay algo que limita el volumen, como por ejemplo una enfermedad cardíaca, le vamos a poner volumen más lento y cautelosamente. ¿Cuál es mi objetivo terapéutico? O sea, ¿a dónde quiero llegar con este paciente? ¿Sí? Quiero llegar a determinados valores de laboratorio, quiero llegar a determinados signos vitales, quiero llegar a determinado flujo urinario. Eso dependerá de la causa del shock. ¿Sí? Quiero que revierta una alteración del estado de conciencia. ¿Cuál es mi objetivo terapéutico? Y una vez que lo tengo, ese objetivo terapéutico, ¿cómo voy a evaluar que lo encontré, que llegué a ese objetivo? Por ejemplo, el paciente empezó a orinar, por ejemplo, el paciente modificó su estado de conciencia, por ejemplo, bajó 20 puntos en la frecuencia cardíaca, subió 10 puntos en la tensión arterial. ¿Se entiende? Objetivos medibles de alguna manera. Yo tengo que diseñar el indicador con el cual voy a medir aquello que estoy haciendo. Tengo un objetivo. Bueno, ¿cómo voy a darme cuenta que logré ese objetivo, esa mejora del paciente? Ah, no, porque lo veo más lindo. No, en terapia intensiva así no funciona la cosa. En terapia intensiva funciona con algo un poquito más generalizable al ojo humano. Bajó la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, subió en algo la tensión arterial, mejoró la perfusión, el relleno capilar, la temperatura de la piel, el estado de conciencia, mejoró el ritmo diurético, ¿a dónde? ¿Cuánto? ¿Se entiende? Valores aceptables, no normales, porque el paciente hace 2 minutos estaba chocado, no esperemos que ahora esté hecho un pimpollo, pero sí establecer cuál es mi target, cuál es mi meta, a dónde quiero ir con lo que estoy haciendo y cómo voy a evaluar esto, ¿estoy cerca o estoy lejos de donde quiero llegar con el paciente? Acá hay mucha participación de enfermería, tanto en tomar decisiones como en ejecutar determinadas prácticas, ¿sí? Y evaluar la respuesta a esas prácticas. Yo como enfermera no voy a indicar una reposición de líquidos a un paciente por mi cuenta, lo voy a tener que consensuar con el médico. Pero yo como enfermera, o con la médica, y yo como enfermera, o si fuera un enfermero, da igual, tengo que saber que en ese paciente es pertinente administrar una determinada cantidad de líquido. Lo tengo que saber, independientemente de que yo no lo decida, porque yo tengo que saber cuánto debería darle, en cuánto tiempo y con qué objetivo, y cómo lo voy a medir. Todo eso lo tengo que saber, porque si no, estoy cumpliendo órdenes nada más. Para cumplir órdenes pongo a cualquiera, ¿para qué me estoy formando? ¿Para qué me formo todos los días? Esa sería la pregunta. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos del tratamiento inicial del shock, de cualquier shock? Restaurar el volumen intravascular seguro. O sea, yo tengo que llevar sangre al intravascular porque tiempo es órgano, ¿se acuerdan? Si no tengo transportador de oxígeno y nutrientes, se me mueren las células. Corregir las alteraciones de la perfusión, o sea, no voy a estar todo el tiempo poniéndole líquido si el paciente lo está perdiendo por otro lado, o sea, tengo que buscar corregir la causa. Evitar la hipotermia, porque la hipotermia es deletérea para los pacientes, ¿sí? Evitar que tanto líquido que yo le doy al paciente conlleve la pérdida de factores de coagulación. Por lo tanto, si por ejemplo es una hemorragia, va a llegar un momento que yo le voy a tener que poner al paciente sangre con factores de coagulación propios de la sangre, porque yo le estoy poniendo solución fisiológica, está bien, le estoy manteniendo la vida, pero no le estoy dando lo que realmente el paciente necesita. Y hay situaciones en las cuales
darle demasiado volumen de cristaloides a un paciente implica que en algún momento le tenga que pasar sangre. ¿Por qué? Porque estoy lavando estos factores de la coagulación. Entonces puede generar un trastorno de la coagulación que inclusive en algunos tipos de shock es un patrón habitual que se produzcan estos trastornos ya de inicio, como puede ser en el shock séptico. Pero supongamos uno más sencillito, un shock hipovolémico. El paciente tiene una hemorragia. Yo tengo que restaurar el volumen intravascular del vamos. ¿Qué hago con un paciente que llega con una hemorragia o empieza a tener una hemorragia digestiva en la terapia intensiva? No le cortó una pierna al colectivo, el 177, como digo yo, que no pasa nunca. Tiene una hemorragia digestiva. Lo primero que yo voy a hacer con este paciente es expandirlo con solución fisiológica, porque para que le pongamos sangre, tengo que tener una muestra de sangre con una hemoglobina baja, que justifique que el banco de sangre me descongele sangre. La sangre tiene que estar a una temperatura adecuada para infundirla. Hay que hacer una muestra para mandarle a ellos para compatibilizar la bolsa, una orden, tiene que venir hemoterapia, traer la sangre, o sea, está pasando el tiempo, ¿no? El tiempo es órgano. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo a mano en el office de enfermería o al lado del paciente en terapia intensiva? Solución fisiológica. Le voy a poner solución fisiológica para restaurar el volumen, pero acá lo que estoy restaurando son números. Lo que está perdiendo el paciente no son litros de agua, son litros de sangre. Entonces, en algún momento le voy a tener que poner sangre, ¿sí? Pero ahora no puedo porque todavía no tengo. Lo siguiente es corregir las alteraciones en la perfusión, es decir, tengo que ver qué generó esta hemorragia para ver si la puedo frenar también. ¿Se entiende? ¿Qué está pasando? ¿Por dónde está sangrando el paciente? Bueno, habrá que darle drogas o tratamiento o lo que sea para cerrar esa pérdida, cerrar esa canilla. Evitar la hipotermia. La hipotermia conlleva en sí misma trastornos de la coagulación. Todo paciente que sostenga un tiempo de hipotermia va a tener trastornos en la coagulación. Por ende, la hipotermia, las alteraciones de la coagulación o las coagulopatías y la acidosis se lo llama la triada de la muerte, porque produce muerte celular. Vamos a hablar de la triada de la muerte, hipotermia, coagulopatía y acidosis cuando hablemos de trauma grave. ¿Para qué hacemos todo esto? Vamos a tener que evitar la falla multiorgánica. Pero antes de solamente evitar la falla multiorgánica, le vamos a tener que dar al paciente un tratamiento que por un lado sostenga la perfusión, como dice ahí, corregir las alteraciones de la perfusión, y tratar de que el paciente no tenga una respuesta inflamatoria sistémica. O sea, darle soluciones que generen un bajo grado de respuesta inflamatoria sistémica. Por eso empezamos nuestra resucitación inicial con solución fisiológica y luego vamos haciéndole muestras de sangre para ver qué está pasando con este paciente, cómo está evolucionando, ¿sí? ¿Cómo estoy cumpliendo los objetivos del tratamiento? ¿Sí? ¿Cómo hago para no lesionar al paciente? ¿Sí? ¿Cómo hago para que el paciente no avance a un síndrome de respuesta inflamatoria que va a llevarlo consecuentemente, si lo dejo avanzar, a la falla multiorgánica o la falla múltiple de órganos, como ustedes lo quieran llamar? Para entender estas cuestiones que tienen que ver con el shock, hay que revisar también algunas cuestiones que vimos cuando vimos precarga, poscarga y contractilidad, cuando vimos gasto cardíaco, aplicadas ahora específicamente a este tipo de pacientes. Piensen que estas determinantes de la perfusión que conocemos, la precarga, la poscarga, la contractilidad, la frecuencia cardíaca y el ritmo, porque las arritmias también pueden provocar caída del gasto cardíaco, independientemente del volumen circulante, van a estar de alguna manera determinadas en el shock, ¿sí? O condicionadas por sustancias endógenas que tiene el paciente, que pueden ser proconstrictoras o vasodilatadoras. O son vasoconstrictoras o son vasodilatadoras. Son sustancias que tenemos en el cuerpo, ¿sí? La noradrenalina o norepinefrina, la epinefrina o adrenalina, la endotelina 1, que está en los vasos, la renina, la angiotensina, ¿se acuerdan? La angiotensina 2, el potente vasoconstrictor, el tromboxano, la vasopresina o hormona antidiurética y los radicales libres de oxígeno que se producen cuando hay situaciones de shock o de hipoperfusión.
Por otro lado, en el cuerpo tenemos vasodilatadores. Estos vasodilatadores endógenos, ¿sí? Son el óxido nítrico, que se usa también en forma exógena en algunos pacientes, pero fundamentalmente lo tenemos nosotros en nuestros vasos, en nuestra sangre. La prostaciclina, sustancias como los eicosanoides, las quininas, la adenosina, son todas sustancias que están en pequeña proporción en nuestros vasos, en nuestros tejidos y en nuestra sangre, y que pueden provocar vasodilatación. Vasodilatación tanto venosa como arterial. Y que en algunas situaciones específicas pueden llegar a cobrar una importancia interesante, ¿sí? Aún pueden llegar a tener un rol protagónico en el disturbio o en la alteración de la vasculatura que el paciente tenga. No es para que ustedes se las acuerden todas, ¿sí? Pero sí para que tengan en cuenta, básicamente, los vasoconstrictores que siempre nombramos, la adrenalina, noradrenalina, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la hormona antidiurética o vasopresina, y por otro lado, dentro de los vasodilatadores, es importante que recuerden el óxido nítrico y que recuerden algunas de las citoquinas que pueden ser vasodilatadoras, ¿sí? Pero fundamentalmente el óxido nítrico, porque es el que más cantidad y más presencia, si se quiere, tiene. Ahora vamos a entrar básicamente a describir un poco de cada uno de los shocks, como para que tengan un panorama. Yo les voy a pedir, por favor, que esto, sí, busquen tipos de shock y los lean, ¿sí? Para que puedan tener ustedes su propio resumen con los cuadritos que van a ir hoy con las diapos de la clase, pero además se puedan armar ustedes un cuadrito explicándoselos a ustedes mismos, porque lo que ustedes se expliquen a ustedes mismos con sus palabras, les aseguro que no se lo olvidan más. Por más que escucharan mis palabras 500 veces, no va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, el shock cardiogénico es la falla de bomba cardíaca, así. ¿Cuál es la causa más importante? El infarto agudo de miocardio. Infarto con pérdida de ventrículo izquierdo, shock cardiogénico, y el paciente se muere en el 80% de los casos o más, ¿sí? ¿Cuál es el patrón que ustedes van a encontrar? Un gasto cardíaco bajo, porque no está eyectando la sangre al sistema. Como no la eyecta al sistema, vuelve para atrás al pulmón. ¿Se acuerdan? Edema agudo de pulmón. Entonces, ¿cómo van a estar las mediciones que voy a hacer en el pulmón? Todas van a estar altas. Va a estar alta la PVC, porque la sangre me está volviendo, no porque esté hipervolémico el paciente, sino que lo que tendría que estar yendo al riñón está yendo al pulmón, básicamente, como para pensarlo en las dos límites, ¿no? Lo que tendría que estar yendo al sistema se está volviendo al pulmón. Entonces la PVC, que es un catéter que está entrando casi todo adentro del pulmón, lo aprieta la cantidad de sangre que está volviendo desde el corazón. La presión de oclusión de arteria pulmonar va a estar alta, porque la arteria pulmonar también está recibiendo un montón de sangre, ¿sí? Y la resistencia vascular sistémica va a estar elevada. ¿Por qué? Porque va a intentar compensar, ¿sí? ¿Qué cosa va a intentar compensar? La falta de sangre que está teniendo el sistema. Acuérdense, shock cardiogénico es, viene la manguera con agua, se encuentra con una bomba que no sirve. Ese agua se vuelve toda para atrás y se infla, como en los dibujitos animados. Ahora, del otro lado de la manguera, del corazón para el otro lado, no está circulando agua. ¿Se entiende? Por eso es shock. Por eso el shock cardiogénico tiene alta mortalidad, porque tiene una brusca caída tanto del latido cardíaco y de su función como tal, como corazón, pero además, sobre todo, porque lo que produce es shock. No hay flujo de sangre a los órganos. El paciente está como si estuviera en paro, a los efectos de oxigenar los órganos. También puede haber un shock extracardíaco. ¿Y esto qué significa? Que algo comprima el corazón. Y estos también se llaman shock obstructivos. Es obstructivo cuando la bomba no funciona, el cardiogénico. Pero también son obstructivos aquellos que hacen que por alguna cuestión el corazón no pueda latir. Por ejemplo, un taponamiento cardíaco. Hay videos en YouTube de cirugías de taponamiento cardíaco, donde ustedes cuando ven salir el coágulo dicen, yo no entiendo cómo esa persona en algún momento estuvo viva con eso ahí adentro, hasta que se murió, digamos. La pericarditis, cuando se junta
líquido en el pericardio. ¿Por qué? Porque comprime el corazón y no le permite latir, y si no le permite latir, una que son causas de paro, estas cosas son todas causas de paro, pero además de que son causas de paro, son causas de shock obstructivo. ¿Cómo se va a contraer y eyectar ese corazón si no se puede mover? Lo está apretando de afuera una pericarditis, una cantidad de líquido que puede ser sangre o puede ser líquido. O el tromboembolismo pulmonar masivo, todo un pulmón que haya hecho un trombo, y esto también produce un shock obstructivo, ¿sí? Lo que les puse abajo, fisiopatológicamente, se puede considerar igual al shock cardiogénico, porque las consecuencias son las mismas, es una falla de la bomba. Lo que pasa es que una es una falla de la bomba en sí misma, le falló la bomba, y la otra es como si fallara por fuera, ¿sí? Una cosa es que te falle el corazón porque no tenés miocardio, y otra cosa es que te falle el corazón porque te lo está empujando una cantidad de líquido alrededor, porque si yo punzo una pericarditis constrictiva y la dreno, inmediatamente el paciente va a salir del shock. En cambio, si el paciente tiene una miocardiopatía dilatada, que el corazón no se puede contraer, el tratamiento no va a ser tan sencillo, ni tan en agudo. Por ahí el tratamiento sea un trasplante de corazón, además del tratamiento farmacológico previo. Por ahí quiero que entiendan, una cosa es que un órgano no funcione su parénquima, y otra cosa es que algo lo esté impidiendo desde afuera, ¿sí? Eso que lo impide desde afuera, a veces se puede tratar mucho más fácilmente, a veces no. A veces un taponamiento cardíaco lleva al paciente al paro y no lo podemos sacar del paro, ¿sí? Porque no hay tiempo que venga el cirujano y se ocupe. Pero a veces una pericarditis constrictiva, por ejemplo, se puede tratar con una punción, con una pericardiocentesis, se llama así, pericardiocentesis. Se punza con ecografía y se saca el líquido que se acumuló entre las dos capas del pericardio. Como si estuviera drenando un derrame pleural. Esto antiguamente se lo llamaba derrame cardíaco también, ¿sí? Ahora tenemos el shock hipovolémico. O sea, hay pérdida neta de sangre. ¿Hacia afuera o por dentro? Porque puede haber una hemorragia digestiva, una hemorragia interna, y ustedes no se enteraron hasta que el paciente no manifestó síntomas, ¿sí? Para que haya síntomas reales de hipovolemia, la pérdida de sangre tiene que ser importante, porque el cuerpo compensa a partir de mecanismos que tiene de homeostasis. Entonces, fíjense en este cuadrito. En una pérdida de sangre de tipo 1, ¿sí? Clase 1, bajita, un 15% de pérdida de sangre más o menos, hay un leve aumento de la frecuencia cardíaca, todavía no hay taquicardia. La presión arterial todavía está normal. La presión de pulso, que dijimos que es la diferencia entre la sistólica y la diastólica, se mantiene normal, el paciente todavía no está taquipneico, pero está empezando a subir la frecuencia respiratoria, y la diuresis está levemente disminuida. El paciente puede estar ansioso, puede estar sintiendo como que algo me pasa, ¿no? O sea, me estaría pasando algo y no sé muy bien qué es. El paciente puede haber perdido 750 mililitros, un paciente de 70 kilos, puede haber perdido cerca de 1 litro de sangre y no nos enteramos, por variables clínicas, así, a simple vista. Imagínense esto en términos de una hemorragia digestiva, por ejemplo, ¿sí? El líquido la sangre está toda en el intestino y yo todavía no me enteré. A medida que la pérdida de sangre empieza a ser mayor, se empiezan a alterar los valores. Fíjense, empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, por ende empieza a instalarse la taquicardia como primera signo de alarma, primer intento compensatorio de la caída de la perfusión o del gasto cardíaco. Lo primero que aumento, si no puedo aumentar el volumen sistólico, es la frecuencia cardíaca. O sea, en nuestra cabeza no me voy a cansar de machacar que el aumento de la frecuencia cardíaca, que no se explica ni por dolor, ni por fiebre, ni por ansiedad, ni por todas esas cosas, van a ver a dónde está perdiendo sangre el paciente. Y se los digo así, después de 27 años de terapia y a la más burda empiria. Si ustedes no pueden atribuir la frecuencia cardíaca elevada a fiebre, a infección, a dolor, a ansiedad del paciente, vayan a pensar a dónde está perdiendo sangre y ustedes no están pudiendo verlo. ¿Por qué? Porque está en una cavidad de la sangre, no está saliendo hacia afuera.
A algún lado se está yendo esa sangre, y se los puedo firmar. Esto ya es anécdota, pero es así. Lo siguiente, fíjense, el paciente está taquicárdico, ya perdió más sangre, perdió casi el doble y todavía sigue normotenso. El paciente sigue teniendo una tensión arterial normal porque está haciendo reflejo simpático. El vaso se está contrayendo porque le falta agua a la manguera, entonces la manguera decide achicarse para llevar la sangre que hay a todos los órganos. Mecanismo compensatorio de la caída del gasto cardíaco por hipovolemia. Aumento del tono simpático, aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque al riñón no le está llegando sangre, aumento el sistema de la hormona antidiurética, porque está detectando que hay un problema con la cantidad de volumen circulante y la osmolaridad, por ende, el paciente no cae la presión arterial. Por eso, cuando alguien en un paciente con una hemorragia, en los primeros momentos, amaga con un tensiómetro, todos los demás nos quedamos mirando como diciendo, me parece que no te va a servir. Entonces, en este caso, la tensión arterial no me va a decir nada. Ahora, fíjense quién se alteró. Se alteró la frecuencia cardíaca, el paciente ahora está taquipneico, estaba orinando más o menos y dejó de orinar, o le cayó mucho el ritmo diurético, y está empezando a ponerse más ansioso. Hay una modificación del estado de conciencia de este paciente. En tanto vaya aumentando la pérdida de sangre, ahí sí nos vamos a encontrar con taquicardia, taquipnea, oliguanuria, tensión arterial baja, presión de pulso baja. Es más, si le encuentran el pulso para tomarle la frecuencia cardíaca, la van a encontrar alta. Pero el pulso, cuando palpen para tomarlo, lo van a encontrar filiforme, pulso que no está lleno, alejado. El paciente ya va a estar confuso, ansioso, el paciente hasta hace un rato era colaborador todavía, y ahora el paciente se quiere arrancar la máscara de oxígeno que le pusieron, porque todo shock implica colocar oxígeno en su tratamiento, y luego el paciente va a empezar, si los dejamos perder más de 2 litros de sangre, ya perdió casi el 40%, entre el 40 y el 50% de toda su volemia, y claramente el paciente va a estar altamente taquicárdico, muy hipotenso, taquipneico, no va a orinar nada de nada, y va a estar confuso, y puede ser que hasta termine comatoso el paciente, ¿sí? Va a estar letárgico, va a estar moribundo el paciente si sigue perdiendo sangre. Pero lo que yo quiero que vean es que lo que me importa detectar a mí es el momento 1 y 2 de este paciente, cuando todavía el paciente está con... Porque yo ahí, si actúo rápidamente, no voy a tener muerte celular. ¿Para qué esperar a llegar que el riñón no tenga flujo, que el cerebro tenga mal flujo, que el corazón trabaje mal? Si yo lo puedo anticipar teniendo signos clínicos que fíjense que acá no necesitan demasiado para darse cuenta. Es más, ni pierdan el tiempo en estas primeras fases en tomarle la presión al paciente. Tómenle el relleno capilar, el color de la piel, la orina, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el estado de conciencia. Con esas cosas, sin ningún equipo, yo te puedo decir si un paciente, yo no digo, uno puede decir si un paciente podría estar en shock. Imagínense, y si encima conozco la clínica del paciente y puedo sospechar que puedo estar haciendo un shock hipovolémico de la clase, con más razón. Esto puede pasar con una hemorragia o puede pasar con una deshidratación severa, sobre todo en los dos límites de la vida, en los recién nacidos y en los adultos muy mayores, ¿sí? Donde el volumen del líquido extracelular está comprometido en el recién nacido porque somos un 75% agua cuando nacemos, entonces cualquier pérdida es deshidratación. Y en los límites del fin de la vida, cuando somos viejitos, porque casi no tenemos extracelular, entonces perdemos un poco de agua y ya perdimos mucho, comparativamente hablando. La clase de hoy la vamos a terminar hablando del shock anafiláctico, ¿sí? Y en nuestro próximo encuentro vamos a hablar del shock séptico. Entonces vamos a arrancar desde la sepsis, cómo se previene, cómo se diagnostica y cómo se trata para no llegar al shock séptico. Y cuando llegamos al shock séptico vamos a ver cómo se trata. Vamos a tener toda una clase de sepsis, porque es muy importante y porque me gusta mucho y porque les va a servir.
El shock anafiláctico lo que tiene de bueno es que no se ve casi nunca. Cuando se ve es catastrófico, pero como no se da habitualmente, uno tiene poco entrenamiento de destreza con el shock anafiláctico, ¿sí? En el caso del shock anafiláctico, el patrón, ¿sí? El patrón que más firmemente se manifiesta es la vasodilatación, la caída de la resistencia vascular sistémica. Es decir, hay volumen circulante, porque el paciente no perdió sangre por ningún lado en el shock anafiláctico, ¿sí? Todos estamos de acuerdo que anafilaxia es el estadio más grave de la alergia, ¿no? En el shock anafiláctico lo que se produce es una enorme vasodilatación mediada justamente por los mastocitos, ¿sí? Por la misma anafilaxia. Tiene un efecto vasodilatador, entonces por más que haya suficiente volumen circulante, está tan vasodilatado el sistema arterial que la sangre no llega a sus órganos a irrigarlos como debería, ¿sí? Entonces cae la perfusión de tejidos. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Primero hay una exposición a un antígeno que produce el acúmulo de inmunoglobulina E, luego hay un segundo momento en el cual el paciente, y acá esto, bueno, es lo que se ceban los mastocitos, así se suele decir, se ceban los mastocitos, se imprimen de un determinado código, de una determinada información, y ante una nueva exposición al mismo antígeno, este va a generar toda una respuesta de liberación de histamina, de factor activador de plaquetas, de ciertos procoagulantes, ¿sí? Que van a hacer que pasen dos cosas. Por un lado, haya una procoagulabilidad de esta sangre, y por otro lado haya una gran vasodilatación, ¿sí? Entonces la sangre está más proclive a coagularse y encima no circula bien porque los vasos están laxos y dilatados. Por ende, hay un escaso aporte de oxígeno a los tejidos. El patrón, ¿cómo lo van a ver al paciente? En vez de verlo pálido, sudoroso, frío, lo van a ver vasodilatado, rosadito, confunde, ponse como está rosadito, calentito y chocado. Sí, porque está vasodilatado. Hay una alteración de la permeabilidad capilar, obviamente, y esto puede provocar edema, ¿sí? Va a caer la tensión arterial, sin ninguna duda va a caer en una fase avanzada. ¿Por qué? Porque no hay resistencia vascular sistémica, pero tampoco hay resistencia vascular periférica, ¿se entiende esto? Si cae la resistencia vascular sistémica, cae la resistencia vascular periférica, porque es resultante de un mito, ¿sí? Nosotros la dividimos en sistémica y periférica, pero en realidad es toda una, ¿sí? Entonces, ¿cómo explicaríamos en el shock anafiláctico la hipotensión? A partir de una disminución de precarga por la hipovolemia relativa. ¿Por qué es relativa? Porque no hay fuerza para que le llegue al corazón, ¿sí? Por esta vasodilatación arteriolar, por esta alteración de la permeabilidad capilar que hace que se forme edema. Hay una vasodilatación, hay disminución de la poscarga también, por eso ustedes le van a tomar la presión al paciente y lo van a encontrar hipotenso. Y también hay un corazón que le va a costar latir con la fuerza y la capacidad con la que lo hace siempre, porque también está recibiendo menos sangre a través de las coronarias. Entonces hay un corazón que se puede infartar tranquilamente. Todo esto puede pasar en un shock anafiláctico. Es un shock complejo, de poca incidencia. Vieron que era el 4% de todos los shocks cuando vimos las primeras diapositivas, versus un 16 aproximado del shock cardiogénico, y un 60 y pico, no me acuerdo, el 64% del shock séptico. Igual estos números, 4, 5, 3, da igual. Están medidos en las mediciones que hacen en Estados Unidos, pero la distribución del shock es esa, es muy baja la prevalencia y la incidencia del shock anafiláctico, pero cuando se instala es un cuadro gravísimo, en el que hay que actuar rápido. Otro shock distributivo es el shock neurogénico, que también tiene una baja presión clínica.
Esto tiene mucho que ver con una lesión directamente del sistema nervioso periférico, del sistema nervioso autónomo. Hay una pérdida del tono simpático en shock neurogénico, ¿sí? Esto es típico, por ejemplo, del trauma, que el paciente haga una vasoplejía por shock neurogénico en trauma. Entonces, este paciente tuvo una lesión del sistema nervioso simpático a nivel de dorsal 6, entre dorsal 6 y torácica 6, que es por donde pasan los nervios del sistema nervioso simpático, y esto puede pasar en cualquier trauma, en cualquier politrauma grave. También puede pasar que haya algún tipo de bloqueo farmacológico que haga que disminuya el tono simpático del paciente, ¿sí? Pero en general, el shock neurogénico tiene que ver con estas lesiones anatómicas traumáticas del sistema nervioso simpático, con una frecuencia de aparición bajita, ¿sí? Esto se los traje nada más que para que ustedes tranquilos